la bienvenida a todos. Le doy las gracias al profesor, doctor Mariano Esteban Rodríguez. No es la primera vez que está en nuestro foro. Tuvo un éxito brutal en la anterior convocatoria y le damos las gracias. Le doy las gracias también en nombre de SUR a Fundación Unicaja, representado por Enrique Gómez Puig y quien ahora tomará la palabra, y a Emilio Alba, que es jefe del Servicio de Oncología, médico del Hospital Universitario y del Clínico, catedrático de la UMA y bien conocido por todos por su gran prestigio, y que es el director, no solo es el alma mater de estos encuentros, sino que es el director científico de los mismos. Sin más, de nuevo, reiterándoles muchísimas gracias por estar aquí, le cedo la palabra a Enrique Gómez Puig, representante de Fundación Unicaja, que como ahora cumple un año en la Fundación, dice que está todo pagado a partir de ahora en el bar de abajo. Yo le he dicho que si era en el McDonald's, que no íbamos, que nos quedábamos para otro día. McDonald's no. Tiene la palabra Enrique Gómez Puig. Muchísimas gracias, Pedro Luis. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva cita de un ciclo que felizmente y de la mano hoy del doctor Emilio Alba y siempre de los amigos del Diario Sur se ha convertido en referencia obligada para la divulgación científica y la transmisión del conocimiento, además de permitir el fortalecimiento del debate público en torno a la sanidad. Un proyecto Salud es Más que se acerca ya a su tercer año y que nació tomando el relevo de aquella iniciativa pionera que desarrollamos prácticamente junto al mismo equipo y que llevaba el título de Ciencia es Salud. La fórmula en la que basa su éxito no es otra que la de la información rigurosa y de vanguardia, configurada además con todas las garantías que aportan sus principales valedores, un medio de comunicación tan contrastado como SUR y, cómo no, nuestro director técnico y patrono, el investigador y catedrático Emilio Alba, quien sesión tras sesión nos acerca a la actualidad de la investigación a través de sus protagonistas. Con invitados, además, que no solo son exponentes destacados a nivel nacional e internacional del área de saber en el que se ubican, sino que también destacan por su capacidad para cumplir con una función muchas veces relegada al segundo plano y que para nosotros, sin embargo, resulta fundamental, la de comunicar lo que investigan y servir de canalizadores del conocimiento. Esta transmisión del conocimiento tiene beneficios incontables, tanto en materia de prevención como de propagación de la cultura sanitaria, con todo lo que esto implica en términos de confianza y de homenaje también hacia los profesionales que, en la mayoría de los casos, alejados de los focos, desarrollan trabajo de cuyos resultados depende en gran medida nuestro futuro y nuestro presente. La relación de la investigación con el bienestar y la calidad de vida ha quedado en evidencia con algunos de los problemas y crisis más recientes que hemos atravesado a nivel mundial. De ahí que la iniciativa pública y privada esté obligada a considerarla una prioridad. Fundación Unicaja tiene su razón de ser en las personas. Por eso, adaptándose a las necesidades actuales, junto al compromiso histórico con la educación, ha ido acercándose año tras año hacia campos que entreveran la innovación y la tecnología con el humanismo y el servicio ciudadano. Entre ellas, y de manera preferencial en nuestro proyecto, la biomedicina, que es precisamente el campo en el que desempeña nuestro invitado de hoy, el doctor Mariano Esteban, virólogo, profesor de investigación ad honorem del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid y, entre otras distinciones, académico de la Real Academia de Farmacia. Una eminencia y una de las voces más cualificadas y autorizadas a la hora de abordar el tema del que viene a hablarnos esta tarde, las pandemias. Asunto que nunca, por desgracia, ha dejado de estar presente en tanto que amenaza a la humanidad, pero en los últimos años ha pasado a primer plano, poniendo a prueba la capacidad de resistencia de nuestra sociedad y renovando el discurso en cuanto a los métodos de contención y a la evolución de su incidencia en el ser humano. Según hemos podido leer estos días al doctor en las páginas de SUR, actualmente existen ya más de 300 enfermedades causadas por virus, con riesgos, por otro lado, latentes como la llamada transferencia zoonótica, o lo que es lo mismo, el salto de la afección de animales a personas.
Un problema para la salud que conviene hacer frente desde los laboratorios a través de las mejores herramientas que tenemos por el momento y cuyo rendimiento maneja perfectamente nuestro invitado, como son las vacunas, pero también fortaleciendo mediante la investigación y los protocolos un modelo de respuesta que tiene la particularidad de tener que enfrentarse a agentes cambiantes y muchas veces desconocidos. Aquí también la información, el conocimiento aplicado y trasladado a los ciudadanos es un servicio y la salud, indudablemente, vuelve a ser más. Y, por supuesto, el complemento perfecto e indispensable para el trabajo que desarrollan nuestros científicos. Doctor Mariano Esteban, bienvenido a su casa y muchísimas gracias a todos. Sí, tiene la palabra ahora, le cedo la palabra al doctor Emilio Alba, pero antes les recuerdo que me imagino, no sé si mis compañeras les han dado unos papelitos, cualquier pregunta que tengan, por favor, tiene que ser por escrito. Entonces, por favor, ustedes se lo dan a las compañeras que están ahí para que me la hagan llegar. Tiene la palabra Emilio Alba, por favor. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí esta tarde en esta edición de Salud es Más. Bueno, a mí me toca presentar a un científico de primera y amigo, sobre todo amigo, Mariano Esteban. Decir, bueno, seguramente que la mayoría de ustedes ya lo saben, no es un científico de renombre mundial, esto se dice muchas veces, pero en su caso es verdad, un científico viajado porque ha estado 20 años, 20 y tantos en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra. Y después, cuando vino a España, pues vino a dirigir el Centro Nacional de Biotecnología, ¿no? O sea que es una persona que tiene un background y un currículum excelente. Pero yo querría señalar una cuestión muy importante que a mí, que lo conocía de antes y lo admiraba, pero me pareció verdaderamente relevante, ¿no? Y es que ustedes saben que cuando ocurrió el COVID, la pandemia de COVID, España creo que fue, no sé si el primero o el segundo país que más publicaciones tuvo sobre el COVID, que se hicieron sobre el COVID. Pero, sin embargo, no fuimos capaces de hacer ninguna vacuna, ¿no? Esto da un poco la idea de la disociación que hay entre la producción de conocimiento y luego el llevar ese conocimiento a cosas prácticas que tengan repercusión sobre las personas. Bien, pues hubo excepciones honrosas de intentos de crear una vacuna y una fue a cargo de Mariano, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que es una ciencia de primera, porque ciencia de primera es aquella que no se queda solo en un artículo, sino que luego se puede aplicar a algo práctico que tenga repercusión en las personas, ¿no? Y hoy nos va a hablar del control de las pandemias, ¿no? Las pandemias han existido desde siempre. Yo creo que son consustanciales a la existencia de los humanos, y esto todos lo sabemos. Pero hoy hay un dato adicional, bueno, esto lo hemos vivido con el COVID, qué decir, ¿no? Pero hay un dato adicional que yo creo que lo hace que incluso pueda ser más problemático. Casi siempre hablamos de esto cuando nos vemos, que es que hoy día hay arsenales biológicos que en un determinado momento podrían ser altamente, peligrosos para todo el mundo de una manera ya no natural, no como una epidemia de gripe o como una epidemia de COVID, ¿no? Y me consta que Mariano en eso también tiene conocimientos profundos que no sé si tratará un poco esta tarde también, ¿no? Así que ya no doy más vueltas porque aquí lo importante es que hable él y decir que hoy pues vamos a disfrutar de una persona pues top en el conocimiento de la virología. Así que, Mariano, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presente. Enrique, Emilio, Pedro, queridos amigos, esta primera fila de la pandilla. Y la verdad que es gratificante dirigirme a todos ustedes para un tema que todos tenemos experiencia en él. Y ha sido, como el doctor Emilio Alba mencionaba, con el comienzo de la pandemia.
¿Qué ocurre? Que de repente aparece un elemento extraño llamado virus que empieza a extenderse con una rapidez inaudita, como no recordábamos, y que en poco tiempo empezó a producir altas tasas de mortalidad en la población. Eso nos llevó inmediatamente a decir, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si no tenemos formas de protegernos, luego hay que hacer algo. ¿Y por qué? ¿Por qué no teníamos forma de protegernos? Pues simplemente porque nos habíamos olvidado. Es decir, bueno, virus o agentes infecciosos, hasta que nos afectan. Entonces, en esa situación estamos ahora. Yo creo que ya es un público en el cual está más relajado. Decir, bueno, el COVID, SARS-CoV-2, los virus, bueno, hay vacunas y no pasa nada. Vengo de una reunión, estoy participando en un proyecto europeo de defensa. Es decir, ¿qué pasa con Europa en relación a lo que nos puede venir? ¿Estamos preparados para lucha biológica? ¿Estamos preparados para la lucha química? ¿Estamos preparados para la lucha nuclear? Bueno, estos son temas que la semana pasada estaba en París, en el Centro de Energía Atómica, y hemos tenido reunión entre distintos científicos que abordan estos temas. Y eso me trae a colación a decir, tenemos que prepararnos, hay que proteger a la sociedad. Y para eso, lógicamente, la comunidad científica es la que hay una responsabilidad de proceder a establecer procedimientos que nos permitan el poder combatir con seguridad frente a lo que nos puede venir. Y lo que nos puede venir hay mucho. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo global donde habitamos muchos componentes, no solamente mamíferos, hay plantas, y tenemos mares, y tenemos montañas, y tenemos hábitats, y la población va creciendo. Y esa población, pues cada vez hay más comunicaciones y más entre la población a nivel global. Y eso está provocando que haya transmisión de agentes infecciosos donde antes no los teníamos. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hablarles a ustedes un poco en qué situación nos encontramos y cómo actuamos desde el punto de vista científico para contrarrestar agentes potenciales que nos pueden dañar seriamente. Y quizá trato de que comprendan, aunque quizá pongo una serie de diapositivas, pero así que tengan un sentir de cómo actuamos a nivel científico. Y actuamos lo mismo que los líderes tanto europeos, americanos o asiáticos o de cualquier otro país. Es decir, la ciencia no pertenece a uno, pertenece a todos. Y entonces tenemos que ir aportando datos que sirvan para construir, decir, en qué situación estamos. Y lo que voy a hablar son desde un punto de vista biológico. Y vamos a empezar un poquito por los virus. Llevo trabajando en virus pues muchísimo tiempo, muchos años, ya no les digo los años porque me van a decir, pero bueno, ¿usted ya de qué época es? Pues bueno, soy de una época en la cual entonces desconocíamos muchas cosas y tengo la satisfacción de decir todos aquellos que empezamos desde los comienzos de los conceptos de la biología. Tenemos aquí a la rectora, que es un placer tenerla aquí, y todos los amigos y amigas, en el cual tratábamos de empezar a entender. Y cómo hemos avanzado, con qué rapidez, con qué agilidad. Pero tenemos los virus como los microorganismos más abundantes en la naturaleza, más que las bacterias, con muchísima diferencia. Si uno pone números, decimos 10, pongan 31 ceros, y me pierdo, ¿no? Pero se estima que unos 320.000 virus que pueden infectar mamíferos, es decir, y como han dicho, solo se han descrito alrededor de 300 especies de virus capaces de infectar al ser humano. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado aquello más fácil, pero entra que los virus existen en los océanos en unos 200.000 tipos de distintos virus. Y estos virus en los océanos nos ayudan, muchos de ellos nos ayudan. Otros pueden ser mortíferos, como hablaremos.
Y eso nos lleva a que tenemos que entender qué ocurre en la naturaleza. La ciencia y la biología está avanzando a pasos agigantados. Por eso nos queda mucho por descubrir de virus que infectan humanos. Y hablando de las pandemias, tenemos aquí un poco representación de la historia de las pandemias y una pirámide. Una pirámide que viene de la época, o sea, de lo que nos queda constancia de la época, pues viene desde la peste antonina, que precisamente era viruela, y luego tiene las plagas de Justiniano, la peste negra, etcétera, y va aumentando, van incrementando el número de enfermedades que iba padeciendo la humanidad, de tal forma que donde ocurrían, en muchos casos se diezmaba la población, digamos, de la peste, de la viruela. La viruela diezmó poblaciones enteras, como ocurrió posteriormente cuando las expediciones de Cristóbal Colón llegan a las Américas, y entonces solamente hubo una persona, en lo que consta, que era un esclavo negro que tenía viruela y se embarcó hasta las Américas y contagió, y produjo el primer contagio y eso se extendió rápidamente y efectivamente pues muchísima población murió. Bueno, vamos tendiendo la mal llamada gripe española de 1918, que se calcula que mató a unos 50-100 millones de personas. Luego han ido llegando otras, que ya todos recordamos, algunas de las gripes famosas, la gripe asiática, la padecí yo, ¿no? En el año 1957, era pequeño, pero luego vinieron más gripes, gripe de Hong Kong, luego han venido el virus de la inmunodeficiencia humana, que hablaremos, el SARS, 3 tipos de SARS, uno en el 2002, otro en el 2012 y otro en el 2020, es decir, virus, aunque son de la misma familia, van cambiando, se van adaptando a hospedadores, porque los virus, partimos de la base, que necesitan un hospedador para replicarse, si no, son inofensivos. Y utilizan tanto las bacterias, hay virus específicos de bacterias que las utilizan para multiplicarse, y otros virus, células humanas, que utilizan para multiplicarse, y otros virus de vegetales, exactamente. La misma situación. Entonces, tenemos que estar preparados. Y ocurrió que entonces desconocíamos a estos microorganismos, y poco a poco en el siglo XX pues es cuando se han empezado a hacer avances significativos al aislar virus y de hecho a generar formas de lucha contra ellos, como las vacunas. Pero si vemos en el mapa global, vemos ahí una multitud de agentes infecciosos. No solamente hay virus, sino también hay bacterias y que causan grandes problemas. Ahora la Organización Mundial de la Salud considera una serie de ellos que los ha clasificado como agentes potencialmente que nos pueden afectar y pueden provocar grandes problemas. Entre ellos está la fiebre hemorrágica del Congo. Estos virus hemorrágicos matan con gran rapidez, en cuestión de días. El ébola, recordemos, los misioneros españoles, dos, uno murió en el camino, otro llegó y murió poco después, y una enfermera precisamente se contagió. Y afortunadamente se había obtenido suero de personas que habían sobrevivido a la viruela y pudo salvarse. Pero es letal, 90%, 50-90% de mortalidad. Marburg es otro igual, otro tanto, que produce una mortalidad elevadísima por esas hemorragias internas que conllevan a la muerte. Luego tenemos los virus coronavirus, como MERS, SARS, la fiebre de Lassa, el Nipah, la fiebre del Valle del Rift, y hay otros muchos más, pero estos son los que menciona la OMS, que quiere decir que no tenemos vacunas frente a ellos y que tenemos que prepararnos, porque, como digo, en alguno de ellos la mortalidad es inmediata. Recuerden, aquí no está incluido el VIH, pero cuando aparece en la década de los 80, yo estaba en Nueva York, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York, y en 1981 aparecen los primeros casos. Hablaré luego a lo largo de la conferencia. ¿Y qué pasó? Pues bien, aquí tenemos el mapa. Es decir, el mundo está expuesto a muchos agentes infecciosos. Y resulta la cadena trófica zoonótica, pues es la que
transmite aproximadamente el 70% de todos los agentes infecciosos que padecemos. Es decir, hay la comunicación animal-persona y eso facilita pues, la diseminación de los virus. Y luego es persona a persona, también depende del tipo de patologías. Y aquí pongo, muy bonito, virus prevalentes, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis C. Fue gran problema gracias a que se desarrollaron fármacos antivirales. El chikungunya, virus chikungunya, que se transmite por insectos. El ébola que vino mayoritariamente de África Central. El Zika virus. Tenemos también el virus SARS-CoV-2. Ven esa corona magnífica, por eso se llama coronavirus. Y yo creo que ya están familiarizados ustedes con estos virus. Y vamos a hacerlos un poco cronológico. Mencionaba el doctor Emilio Alba que nosotros trabajamos precisamente en este tema tan pronto apareció el 12 de enero de 2020. Aparece publicada la secuencia de un virus desconocido que se había identificado en China y en el cual no se sabía nada. Lógicamente, siendo virólogo de pura cepa, pues inmediatamente sabes que aquí está pasando algo porque se estaba extendiendo en China. Y entonces decidimos, en ese momento, sabíamos que tenía la secuencia, atacarlo, es decir, ver cómo lo podíamos luchar contra él. Y iré hablando. Pero vemos que las enfermedades producen mucha muerte. Y aquí les pongo una serie de datos de aquellas enfermedades víricas que han producido grandes problemas a la humanidad, como el VIH, y hablaré sobre él. Como digo, parece 1981 y tardaron hasta el año 1983 en identificar el agente causal. Vean ustedes la diferencia entre unos días, como el SARS-CoV-2, y años, hace ya unas décadas. Hepatitis C, lo conocíamos de hace mucho tiempo, pero bueno, el VIH te produce casi 40 millones de muertes. Y más de 600.000 personas mueren anualmente. Es decir, tenemos un problema que nos estamos olvidando. Tengan en cuenta que cuando a uno le diagnosticaban infección por VIH era muerte, pero elevadísima. Es decir, muy pocos sobrevivían. Entonces, era tremendamente preocupante y la sociedad estaba deprimida porque no sabían qué hacer cuando un ser querido le diagnosticaban estar infectado por el VIH. Hepatitis, pues 50 millones de personas han sido infectadas, 250.000 muertes por año y también produce un cáncer hepático. Afortunadamente es uno de los grandes eventos de la ciencia y lo mismo que ha pasado con el VIH. El VIH hoy en día es una enfermedad crónica porque se desarrollaron antivirales. Y esa tecnología se aplicó al hepatitis C. Y gracias a esa tecnología, hepatitis C ya no mueren por el virus, que antes morían. Es decir, eso supone cómo la ciencia aporta beneficio a la sociedad. Ébola, pues, apareció en África Central y sigue siendo mortífero y todavía no tenemos vacunas aprobadas contra él. El dengue, que afecta a 390 millones de personas, es decir, 4 billones de personas a nivel mundial están expuestos. O sea, imaginen. Y luego hay otros virus emergentes, como he mencionado, chikungunya, el Zika, de los que trabajamos, y el SARS, que ya saben ustedes que ha producido pues, más de 700 millones de infecciones y más de 7 millones de muertes. Es decir, como si pudieran poner a las ciudades de Madrid y Barcelona y los hubieran extinguido totalmente a la población. Bien, me piden el 11 de marzo el Mundo que escribiera qué estaba pasando con esto que estaba ocurriendo en el mundo y sobre este agente infeccioso. Y en ese yo mencioné claramente, digo, para hacer frente al virus hace falta que el Estado tiene que ayudar económicamente. No teníamos nada, los otros países tampoco, pero bueno, teníamos al menos la materia prima, que son los científicos. Y entonces
en ese artículo elaboré una serie de actuaciones, de las cuales voy a comentar, sobre las formas de ataque, que son, lógicamente, método rápido de diagnóstico, había que desarrollar para saber si una persona está infectada o no, desarrollo de antivirales, como había ocurrido con otras patologías, y, lógicamente, desarrollo de vacunas. El 15 de marzo ya el Gobierno declara ya el problema de esta infección viral y que hay que tomar medidas drásticas. No sé si ese artículo le sirvió, pero estoy seguro que sí, porque fue clavado. ¿Qué ocurre? Vamos a las vacunas, vamos a simplificar, es decir, las vacunas tenemos varias formas de actuar, es decir, utilizando el agente infeccioso, a que lo inactivamos, utilizando ese agente infeccioso, pero que le hemos eliminado aquellos genes que son responsables de la enfermedad, o subunidades que pueden ser componentes del propio virus, como puede ser en el coronavirus, esa parte que vieron de la corona, la parte externa, o podemos utilizar material genético como es el ácido nucleico o el mRNA, el que todos ustedes ya están familiarizados. Bueno, quiere decir que podemos atacarlo desde distintos puntos. ¿Por qué? Porque lo que hace cuando uno incorpora, cuando van ustedes al hospital o al centro de salud para que le pongan la vacuna, lo que le está haciendo la vacuna es simplemente introducir un agente, un componente que es inocuo y que le va a activar una respuesta inmunológica que vemos aquí de forma simplificada. Por un lado, va a activar una población de células que son nuestro mejor ejército que disponemos, afortunadamente, y ese es el arma que todos los clínicos utilizan, es decir, para activar una respuesta inmune para luchar contra todas las distintas enfermedades que padecemos. Si entrenamos bien a nuestras células, que son linfocitos, que hay varias clases de linfocitos llamados B y llamados T, estos son los elementos que van a percibir algo extraño y lo van a atacar. Uno produce anticuerpos y el otro reconoce a la célula infectada, hace un agujerito en la membrana y provoca la lisis de esa célula. Bueno, y eso nos hace que es precisamente a esta población a la que tenemos que acudir. Y acaba de obtener el Premio Nobel de Medicina pues el conocimiento de una población de linfocitos T, que son células reguladoras, que ustedes se preguntan por qué no reconocen a las células propias y sí reconocen a las células extrañas, porque hay unas células que llamamos reguladoras que le dicen no te pases y mantente controlado, es decir, son células que controlan a otras células. Y eso es la maravilla funcional del sistema inmunológico que todos aquí disponemos. Pero bueno, ¿qué es objetivo? Tratar de dirigir la respuesta. Sabemos que estas células están ahí y que las tenemos que preparar y alertar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es vean ustedes la dimensión de cómo el SARS se fue extendiendo. Recuerden que cuando estábamos en el mes de marzo y ya había habido un partido en Italia, y no sé si era el Villarreal o el Betis o alguno de estos, y luego vinieron a España y bueno, trajeron también el virus, había llegado, el SARS-CoV-2 había llegado a Italia antes que a España y lo trajeron todos para acá, y a medida que empezó a haber comunicaciones de poblaciones europeas que llegaban a España, pues se extendió más todavía. Tenemos ese virus y sabemos que tiene una información genética en la cual hay un componente que consideramos muy importante desde el punto de vista inmunológico, y ese es al que te tienes que dirigir. Y dices, bueno, tiene una información, extraigo ese componente, que es un gen que llamamos, que codifica una proteína, es decir, que va a producir una proteína, y que es la proteína que está alrededor del virus, y es lo que llamamos esa corona que se proyecta alrededor del virus. Y esa es la que utilizamos. Sabíamos que estaba produciendo patologías importantes y que, lógicamente, teníamos que actuar.
Nosotros, el laboratorio en el que yo dirijo, pues llevamos ya muchos años con una familia de virus, precisamente con un virus de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. Como dije al principio, ha sido la enfermedad más mortífera que ha padecido la humanidad. Y afortunadamente, gracias a un programa de vacunación, y ahí España en 1803 envió una misión, la misión de Balmis, por todos los continentes y las colonias españolas, y hizo una de las aportaciones más importantes en medicina, pobremente reconocida a nivel global, como nos pasa siempre. Los españoles, no sé qué ocurre, ese aura que no nos ilumina, y que fue la pionera en el programa posterior, siglos después, de la erradicación de la viruela, porque entonces esta expedición llevaba la vacuna inoculada en niños pequeños, porque no habían estado expuestos al virus, y iban extrayendo de ahí la lesión que le producía, y eso servía para reinocular a otros niños, y así navegaron, una parte de la expedición se fue a Sudamérica, otra parte fue a México, toda América Central, y luego llegaron hasta Filipinas, parando por China, vacunaron también en China, en Filipinas, y luego volvieron a España. Fue de las aportaciones más grandes que hay en la medicina, y luego Jenner, que fue el descubridor de la vacuna, dijo: no conozco una expedición más importante para la humanidad que la llevada a cabo por España. Es decir, ahí queda la historia. Pues utilizando esa misma aproximación, y ven aquí la imagen, esto es un esquema y este es el virus real, y aquí fue la criomicroscopía que hicimos, que parece el Ferrero Rocher, un caramelo, pero no lo es el virus. Y lo que hicimos fue utilizar una forma muy atenuada del virus, pues se habían eliminado, ven en negro, esas zonas que se habían eliminado en el genoma de ADN, pues un cromosoma, y habíamos eliminado esos componentes. Y habíamos introducido en su lugar el componente del virus del SARS, la proteína S de la corona. Y esto, que parece, como digo, un caramelo, pues es lo que utilizamos como vacuna. Si uno lo imponía en ratones, en unas formas, hay formas del virus que continúa replicando continuamente, y eso no lo queremos. Queremos una forma que solamente produzca ese componente durante las primeras 24-48 horas. Como ven aquí, esto es una proteína fluorescente, y eso nos hace que veamos dónde está replicando el virus. Eso nos lleva exactamente a saber la localización. Y eso es el objetivo de la vacuna: administrarla, que actúe durante 24-48 horas, activa la respuesta inmune y consiga protegernos. Voy a ir muy rápido en esta parte. Ven aquí lo que es a nivel cuantitativo, es decir, se producen anticuerpos cuando introducimos en ratones esta forma de vacuna. La respuesta es sí, y podemos administrarlos en distintas formas. Si ven en el gráfico, parte superior producen anticuerpos frente a la proteína S. Estos ratones que han sido inmunizados o vacunados también frente a dominios de unión del virus al receptor, pero estos son la parte experimental. Producen anticuerpos neutralizantes. También vemos en números que tenemos formas de vacunación mucho más eficaces y que producen altos títulos de anticuerpos que neutralizan el virus. Es decir, estas son medidas que hacemos a nivel funcional frente a lo que llamamos anticuerpos, células productoras de anticuerpos. Hay anticuerpos neutralizantes, son aquellos que se unen al virus que está en circulación y que te está infectando el pulmón o cualquier, y lo bloquean, se pegan y lo bloquean, y luego vienen los macrófagos, se lo tragan y lo eliminan. O bien en los linfocitos T, que llamamos, que hay dos poblaciones, unas que llamamos CD4, que son las progenitoras, luego también para llegar a los linfocitos B, y otras que son las citotóxicas, que llamamos CD8. Y estos son también valores que ven ustedes ahí, es decir, que están respondiendo en distintas aproximaciones que hacemos. Con lo cual decimos, bueno, la vacuna que hemos administrado a ratones pues está haciendo lo que pensamos. Y luego decimos, ¿tiene memoria? Es decir, ¿lo recuerdan si al cabo del tiempo esos ratones reciben al agente infeccioso? Pues sí, porque ven que hay barras elevadas
que nos están indicando de células específicas de memoria, que llamamos TM, y estas células de memoria nos dan la seguridad de que esta persona podrá contrarrestar el efecto infeccioso del virus. Pero claro, hay que demostrar que eso realmente con el virus causal es real. Y esto lo hacemos también en un modelo animal que es susceptible al virus, porque no todos los animales son susceptibles al virus. Y en este modelo animal tenemos que trabajar en condiciones, esto durante la pandemia, mientras los hospitales veíamos pobres enfermeros, pobres médicos, pobres personal sanitario, que hay varios sanitarios. Así que, ¿cómo podían trabajar en esas condiciones? Miren cómo trabajábamos nosotros por obligación, por ley. Teníamos que tenernos con esos, parece que somos extraterrestres. Una batita blanca. Es que era o una bolsa de la basura negra. Es decir, ¿cómo es posible que la población estuviera... Si no había mascarilla y sabíamos que el virus directamente te iba a infectar. Entonces, estábamos sufriendo, pero claro, estábamos restringidos también. No había centros en España trabajando, éramos muy pocos, porque no dejaban a la gente. Eso, éramos de los pocos que teníamos autorización para poder trabajar con el virus directamente, y en modelo animal en el Centro de Enfermedades Infecciosas de animal. Y aquí ven ustedes, pues bueno, el cómo pudimos llevar a cabo experimentos en animales. Y básicamente lo que queríamos ver es si vacunábamos a esos ratones y luego les añadíamos el virus, ¿había respuesta protectora? Y aquellos animales que no les habíamos vacunado y les infectábamos con el virus, si se morían o no. Y aquí ven un gráfico en el cual la tasa, ven en la parte inferior, simplemente ven aquellos vacunados sobrevivían todos y los no vacunados todos morían. Luego estábamos en una situación positiva. Si analizábamos el pulmón de estos animales, donde sabíamos que la gente moría por una infección y una tormenta de moléculas coestimuladoras, que llamamos citoquinas y quimioquinas, vemos en el pulmón que los animales vacunados se protegían y los no vacunados no se protegían y las lesiones no aparecían en los vacunados. Con lo cual estábamos bien. Y si al cabo del tiempo volvíamos a revacunar a esos ratones, a reinfectar a aquellos ratones que habían sobrevivido a la primera infección, a la segunda ola de infección, a ver qué pasaba. Y la respuesta es que estaban también todos protegidos. Bueno, pues íbamos en la buena dirección. Te estoy hablando del mes esto era marzo 2020. En abril teníamos ya la vacuna, que vino el ministro y dijo, aquí tenemos la vacuna española. Efectivamente, estaba, pero había que producirla luego también en condiciones GMP y había que hacer los ensayos clínicos. Y entonces nos piden que tengamos más experimentación con distintos modelos animales. Eso nos llevó, que nos retrasó tiempo, la verdad, pero nos llevó ahora les explicaré. Durante este tiempo empezaron a llegar, que sabíamos a priori que iba a ocurrir, variantes, porque es un virus que va evolucionando. Y habíamos pedido una ayuda a la Fundación La Caixa en el mes de marzo y nos lo concedieron, porque ya preveíamos que iba a haber variantes de SARS-CoV-2 que iban a emerger y que teníamos que también saber que las vacunas que estábamos utilizando o que las que podíamos modificar fueran eficaces. Esto es simplemente para que vean variantes. Y aquí en rojo se ve como también frente a distintas variantes, alfa, beta, gamma y también todas las que en ese momento podíamos disponer y las de Omicron, pues conseguíamos una neutralización de esos virus. Pero estábamos viendo que el sistema nervioso central era seriamente afectado en la población. ¿Qué ocurría? Que las personas perdían olfato, que las personas tenían dolores de cabeza, que tenían pérdida cognitiva, que tenían epilepsia, ataxia, encefalopatía, malestar general. Y gracias a esa colaboración española, que es magnífica, y que ya me gustaría que, no quiero decir nada de los políticos, pero me gustaría que tuvieran esa interacción,
se trató de colaborar unos con otros, no importaba dónde estuviéramos. Y aquí establecimos una colaboración extraordinaria con el grupo del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y eso nos permitió, porque ellos tenían todo el sistema cerebral, se vacunaron animales y otros no se vacunaron, y luego se infectaron. Eso lo hicimos en el centro nuestro y luego les enviábamos a los ratones para que lo analizaran en Sevilla. Hicieron un trabajo extraordinario que se publicó en una gran revista, Nature Neuroscience, y el objetivo era ver qué pasaba, analizando distintos tejidos. Si ustedes ven ahí, en colores está al cabo de ratones que habían sido infectados y que el virus estaba llegando al cerebro. Y ven que eso aparecía al cabo de 4 días después de la infección, ven en colores que indican con anticuerpos que marcan las células infectadas. Eran mayoritariamente neuronas, que son las que necesitamos realmente. Y eso, alteración neuronal, conlleva a todo ese tipo de efectos que he mencionado con anterioridad. Y eso era muy preocupante. Y luego, cuando hicimos el experimento clave, que era vacunar y infectar, entonces ven que los infectados tenían todas las lesiones en varios órganos, en el córtex, en el hipocampo, y en los vacunados no veíamos absolutamente nada, ni con una dosis ni con 2 dosis de la vacuna, lo cual eso nos dio mucha fuerza para decir, bueno, y aquí ven en 2 tiempos los animales que estaban no vacunados e infectados, distintos órganos cómo el cerebro había llegado al virus y se había diseminado por distintos órganos. Pero en los vacunados había protección completa. Eso fue muy importante. Como dije, tuvimos que además presentar otros 2 modelos para ir avanzando también hacia la obtención de autorización para ensayos clínicos. Y aquí demostramos, y esto fue también otra colaboración con personal de la Universidad de Lovaina, para poder hacer experimentos en hámsters, que no teníamos aquí para hacer con ese modelo. Y esa es la colaboración importante, que es muy productiva siempre. Y utilizamos en los hámsters lo mismo, vacunarles y luego infectarles y luego analizar en tejidos pues qué había pasado. Y lo que había pasado pues era, en la parte superior ven los marcadores de anticuerpos, que se están produciendo anticuerpos, que estos anticuerpos también son neutralizantes y que frente a las distintas variantes que iban surgiendo, pues unos eran neutralizados mucho más rápidamente que otros, y porque lo que estaba ocurriendo es que estaban ya surgiendo Omicron y otros que introducían muchas más mutaciones y eran resistentes a la vacuna que se estaba administrando. Y entonces eso nos hacía ya prever que, lógicamente, teníamos que ir diseñando estrategias para abordar también aquellas variantes que surgían. Si mirábamos en pulmón, estaban totalmente protegidos con estas lesiones pulmonares, y aquí pues los vacunados están protegidos y los no vacunados no protegidos. Además, esto era muy importante, estábamos desesperados también por tener macacos que pudiéramos, porque nos lo pedía la agencia reguladora, para decir, hay que llevarlo también a macacos. Efectivamente, esto era una lucha titánica a nivel global. Los centros que disponían de macacos, que en Europa son pocos, en Estados Unidos hay más, muchos más, pero claro, había que conseguir los animales, y eso era dificilísimo, porque cualquier sitio que llamabas, póngase usted a la cola, y la cola vete a saber dónde era, que vamos, imposible. Y gracias a esa colaboración que previamente habíamos tenido con un grupo de primates en Holanda, y habíamos hecho ya experimentación en modelos de macaco para el VIH, pues tuvimos esa gran oportunidad. Aparte, los costes que te pedían, sobre todo en Estados Unidos, eran prohibitivos. O sea, tú con el dinero que tenías aquí, pues imposible, no podías llegar nunca. Conseguimos llevar a cabo esa experimentación, se hicieron experimentos en macacos, vacunados y no vacunados, y luego con desafío del virus,
y observamos que en animales vacunados pues había protección y en los no vacunados pues había replicación viral. Y si ven aquí, simplemente viendo el pulmón, veíamos que el pulmón de los no vacunados estaba con lesiones, infiltraciones celulares, mientras que los vacunados tenían los pulmones mucho mejores. Bien, hasta aquí hemos llegado. Y luego el tema de muerte. ¿Por qué se producía la muerte? Porque se producía lo que llamamos tormenta de citoquinas, que era ya la fase en la cual había un descontrol funcional y era fallo orgánico el que se producía en las personas, por eso morían. Y aquí hicimos ver qué pasaba con la vacuna, si protegía o no protegía. Si ven en negro, es aquellos que están infectados pero no vacunados y que son distintos componentes que vamos viendo, distintas citoquinas que están. Y vemos que los en rojo no aparecen porque no se está produciendo esa tormenta, mientras que en los otros se está produciendo. Y lo que conseguíamos era protegerlos. Si hacemos una especie de calendario de dónde estábamos a principio en enero, dónde llegamos en el mes de ya mayo, que enviamos a una empresa española, Biofabri, que no teníamos empresas en España, no teníamos absolutamente ninguna empresa que pudiera producir la vacuna en condiciones GMP para uso en humanos. Y tuvimos que acudir, por cierto, una empresa alemana nos viene y nos lo pide a nosotros. Y yo le dije, oye, voy a hablar primero con las autoridades españolas, el CSIC y el Ministerio, el ministro, entonces Pedro Duque, de Ciencia e Innovación, entonces, y oiga, nosotros vamos a ser capaces somos capaces, nosotros ya tenemos modelo de vacuna y eso podría ser aplicable. La empresa entró también a formar parte y Biofabri pues desarrolló también el procedimiento para la producción de la vacuna, que la produjo, pero claro, las fechas iban avanzando. Todos los americanos, los ingleses, desde el primer momento lanzaron una fase clínica. Dijeron, mira, los animalitos para más adelante, pero a mí la parte clínica, a nosotros ni en broma. Teníamos que llevar todo lo que estaba regulado. O sea, yo entiendo que era lo que se venía haciendo desde el principio. Es decir, hay normas en las cuales no puedes saltarte la normativa. Pero los americanos se la saltaron y los ingleses. Y entonces, bueno, pues ellos fueron a un ritmo mucho más veloz y finalmente pues podemos decir que ellos llevaron la iniciativa. Cuando nosotros terminábamos ya ese estudio, pues llevábamos ya un retraso que no nos permitió lanzar las fases clínicas porque ya la vacuna de mRNA había dominado. No obstante, la vacuna que habíamos desarrollado se transfirió a la Organización Mundial de la Salud de forma gratuita para que los países más pobres lo pudieran utilizar. Es decir, y aquí pues es poco en la parte de la historia esta de vacunas. Se han conseguido vacunas por empresas, Pfizer-BioNTech, que son las que se vienen utilizando, y Moderna, que utilizan la vacuna de mRNA, que son las que han tomado el liderazgo. No obstante, estamos estudiando el efecto de esta vacuna y en un estudio que hablaré luego, en comparación con las otras vacunas, entre la nuestra, para ver en qué medida estas vacunas cumplen o cómo ejercen efectos que se pueden complementar unas con otras. Ya lo hemos publicado, varios artículos en los cuales vemos que la combinación de vacunas de mRNA con vacuna nuestra incrementa la capacidad inmunogénica. Bien, ¿qué hemos sacado de aquí? Pues que la pandemia nos pilló a todos desprevenidos, que no se disponía de procedimientos de lucha ni de barreras físicas. Ante la rapidez de la infección en la población se optó por el confinamiento, que en poco tiempo los científicos desarrollamos candidatos vacunales y las empresas comercializaron nuevas vacunas. La sociedad dio ejemplo de colaboración frente a las distintas acciones sanitarias. Aprendimos la lección de nunca más bajar la guardia, pero nos estamos olvidando. Hoy en día la gente no quiere saber ya nada. Lo entiendo y me parece muy bien, pero la parte que tiene que actuar con el seguimiento del virus y las posibilidades de que se vaya extendiendo a la población tiene que seguir siendo activa. Bien, retos.
¿Conseguiremos erradicar el SARS? Difícilmente. ¿Cuáles son las consecuencias de un COVID persistente? Aproximadamente el 10% de la población que tuvo una enfermedad seria mantienen COVID persistente. Mucha gente mantiene COVID persistente. Y se está tratando de ver en qué medida podemos actuar, porque son muchas formas distintas. Pero mucha población en Cataluña ya han establecido unidades para favorecer a este tipo de personas que han padecido la COVID y que tienen el COVID persistente. ¿Podremos incrementar la duración protectora de la respuesta inmune por largo tiempo? La respuesta sí, y es lo que venimos haciendo nosotros. Tenemos ahí proyectos europeos. ¿Conseguiremos desarrollar vacunas contra todas las variantes del coronavirus? Lo estamos haciendo ya, es decir, que sí. ¿Podremos mejorar la vacunación mediante la combinación de distintas vacunas? También sí, y hemos publicado varios artículos. ¿Se conseguirá una vacuna universal esterilizante? De momento no la hemos conseguido, pero estamos trabajando en ello. Uno de los proyectos, este es un proyecto europeo en el cual estamos precisamente con ese objetivo, desarrollo de una vacuna universal de larga duración, y aquí estamos los componentes de ese proyecto europeo, y en fin, a ver si lo conseguimos. Pero hete aquí que mientras estamos entretenidos con el SARS-CoV-2 nos aparece un miembro, la viruela del mono, una enfermedad que la tenemos ahí abandonada y es con una patología idéntica a, ven ustedes aquí, esta es la viruela humana. Y como decía, la viruela humana ha producido mayor tasa de mortalidad. Solamente en el siglo XX aproximadamente 300 millones de personas fallecieron de viruela, en un siglo. Es decir, que el agente causal, la morfología es indistinguible entre el virus de la viruela del mono y el virus humano, de la viruela humana. Por lo cual, si uno hace la cronología, en el 58 se identificó este virus, pero en un zoológico, porque habían importado monos de África, y luego se fue siguiendo y viendo que este virus pues se transmitía a humanos. Y fue en el 2022 cuando ya aparece aquí en España y se empieza a extender mayoritariamente en población homosexual por la facilidad de transmisión del virus, y la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un caso de emergencia de salud internacional. Esto siguió y en 2024 volvemos a tener incrementando el número de casos. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud volvió a decretar un problema de emergencia en salud pública a nivel internacional. Ven ustedes ahí cómo el virus se ha ido extendiendo. Lo teníamos confinado en África. Y ven los casos en España de 8.500, el número de casos 178 y 128 muertes. Y ven la patología del virus, pero la parte importante son las vacunas que tenemos. Sabíamos que tenemos vacunas frente a viruela humana y lo más rápido fue actuar con lo que teníamos. Y entonces utilizar esta vacuna que es para el caso del virus de la viruela del mono. Y así se evitó también la extensión del virus. Pero, no obstante, se vio que esta vacuna frente al virus monkeypox, del virus de la viruela del mono, no era tan eficaz como frente al virus de la viruela humana, que se había experimentado ya también en animales. Con lo cual, eso quiere decir que tenemos que actuar y modificar en alguna manera. Y ahí es donde, precisamente dentro de los temas de defensa europeos, está este virus de la viruela del mono, y nosotros somos los responsables de optimizar vacunas frente a este virus. Y es en lo que estamos trabajando. Como tengo... ¿Cuánto tiempo? Tranquilidad. Bien, pues vamos allá y vamos entrando un virus, otro virus, y vuelvo a incidir, resaltar puntuaciones sobre algo que hemos padecido durante muchos años, como digo, desde el año 1981,
que aparece en los primeros casos en Nueva York, estando yo en esa época en la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York, y en California al mismo tiempo, en San Francisco, y luego se extiende a Los Ángeles. Y era un virus desconocido, bueno, en un principio no se sabía si era virus, y que no se sabía que era una inmunodeficiencia que aparecía en personas y mayoritariamente eran homosexuales, con los cuales no se entendía qué pasaba. Y hasta que investigadores franceses identificaron este virus como el virus de la inmunodeficiencia humana, y estas fotografías, el microscopio electrónico, ven una bolita con algo dentro, pequeña, 10.000 nucleótidos, y claro, pensamos, ya cuando se identifica, que esto iba a ser pan comido, que desarrollar una vacuna. Pero vean que la célula que infecta son linfocitos, y linfocitos TCD4, que son los cruciales para la defensa del organismo. Y replica vamos, ven aquí, esos puntos son virus que están emergiendo. Entonces, la aproximación que nosotros tomamos, cada uno tiene su plataforma, en ese momento todavía la tecnología del mRNA no existía, utilizamos esta misma estrategia que les he hablado, pensando que si incorporábamos genes del VIH y los metíamos, como son genes que codifican proteínas del virus y que están en la parte externa, eso nos iba a ayudar a producir anticuerpos en el organismo y luchar contra el virus, con lo cual podría ser fácil. Pues sí, desarrollamos esta vacuna, que fue la primera vacuna que se desarrolla en España, íntegramente aquí en el Centro Nacional de Biotecnología, y que la llevamos a fase clínica. Primero hicimos experimentos animales y ratones, en macacos, que se lo voy a saltar porque eso es mucho, y pudimos llegar a fase clínica. Aquí ven en verde, en una célula, cómo se está produciendo la proteína de la envoltura del virus, que lo ven en verde, y todas las proteínas debajo de la envoltura del virus. Que es lo que compone ese tipo de estructura viral. Pues llevamos un ensayo clínico entre los hospitales clínicos de Barcelona y Gregorio Marañón de Madrid, y con personas sanas dijimos, vamos a ver cómo actúa esta vacuna. Y efectivamente, administramos 3 dosis, 0,4, estos son semanas, y 16 semanas, y seguimos la evolución, tomando muestras a estas personas, estos voluntarios, y comparamos qué tipo de respuesta se había producido al cabo del tiempo, un año, llegamos hasta un año. Y lo que veíamos es que se iban produciendo anticuerpos, y la frecuencia de respondedores era bastante alta. Es decir, que al cabo de 8 semanas teníamos el 45, 18 semanas el 95, y se mantenía al cabo de un año como un 70 y tantos %. Luego se producía una respuesta humoral significativa. Y sobre todo linfocitos T, CD4 y CD8 de memoria, pues veíamos que también con el tiempo, a las 6, 18 semanas o 48 semanas, teníamos buena respuesta. Y dijimos, bueno, vamos por el buen camino. Y llevamos a cabo un ensayo ya con personas infectadas, y para ver si podíamos retrasar el proceso de replicación viral. Y esto se hizo lo mismo, con personas positivas para el virus, pero con antivirales tratados con la terapia HAART, es decir, que están recibiendo antivirales para evitar que el virus se propague. Le administrábamos a las 0, 4 y 16 semanas la vacuna, y luego le dejábamos un tiempo y después retirábamos la terapia antirretroviral y evaluábamos el grado de replicación viral. Y lo que veíamos teníamos en la población que se le retiraba, que no había sido vacunada, el virus reaparecía inmediatamente. Por eso es tan importante en las personas infectadas con VIH el mantener su antirretroviral, porque en caso contrario el virus surge en cuestión de días. Y aquí ven que aparece rápidamente y los niveles se incrementan. Pero en los vacunados veíamos que había como dos grupos. Uno
bueno, al principio controlaban y después uno mantenía el control más tiempo y otro volvía a recuperar virus. Pero esto, claro, esto no era suficiente. Es decir, lo que perseguimos para VIH es conseguir una vacunación como, la idea sería como frente a coronavirus, al SARS, es decir, todo o nada. De momento, y a pesar de muchos ensayos clínicos que se han hecho, y hemos colaborado también con investigadores de Estados Unidos y de Europa, pues ninguno hemos conseguido una vacuna eficaz frente al VIH. Estamos modificando componentes estructurales, como hoy en día tenemos mucha más información a nivel cómo la proteína se modifica y qué componentes, qué aminoácidos se exponen y que esos aminoácidos donde estén van a ser importantes para activar una respuesta inmunológica apropiada. Pues aquí hemos modificado la proteína de la envoltura, a la cual la acoplamos también con proteínas que pueden formar una estructura que se parece al virus pero sin material genético, y esa que llamamos VLPs, y esa estructura confiamos que a ver si nos puede dar más información sobre, aquí ven lo que estamos produciendo ya. Esto que parece virus no es virus, es las proteínas que le hemos incorporado, pero que se ensamblan exactamente igual que si fuera el virus, pero no conllevan información. Pero esas son tomadas por las células presentadoras y estamos ahora precisamente con un experimento en macacos con colegas americanos para ver si conseguimos una buena respuesta inmunológica. Bien, ¿sigo? Bueno. Pocas cosas más interesantes. Seguimos con los virus, es que los tenemos encima. Y tenemos un virus chikungunya, un virus que te produce una artrosis que te deja inhabilitado y que te puede conducir a la muerte. Y es un virus, también dices, bueno, que fue primeramente descrito en 1952 en Tanzania, pero que emergió y se extendió por todos los continentes en la isla de la Reunión. Esto está cerca de Madagascar. Y se extendió por África y por Europa y por las Américas. Ya en el 2014, pues ya se empezó a extender. Y lo transmite también el virus Aedes albopictus, que está muy extendido por toda la cuenca del Mediterráneo. Por cierto, ahora tenemos la avispa asiática, que me cachis en la mar, estás terminando a las abejas autóctonas. Oye, me la encontré en el cuarto de baño, ahora nada más llegar, ahora que vengo de Madrid, peligrosísima porque ataca. O sea que hay que tener cuidado cuando se intenta matarla. Bueno, pues este es un virus de ARN que tiene una información de 12 kilobases. Ven aquí la morfología, pero lo mismo. Una vez que tienes una estructura que tiene su material genético, de lo que se trata es coger la información importante de este virus y pasársela a un vector. Y dentro, como la información que tiene te puede permitir llevarla a otro vector, hicimos este vector que llamamos MVA, que expresa todas las proteínas estructurales del virus. Le hemos metido todas las que componen su cuerpo, pero le hemos dejado vacío por dentro. Y con esto inoculamos ratones y luego los infectamos con el virus. Y vemos aquellos que están vacunados, medimos niveles de anticuerpos y vemos que tienen niveles de anticuerpos altos, que estos anticuerpos son neutralizantes. En los que han sido no vacunados, pues no tenemos anticuerpos, luego esto es claro. Pero si miramos las lesiones que se producen, pues eso, como decía, le llaman chikungunya, por eso es el nombre que tienen para reflejar a la persona que está torcida y que no puede, está inutilizada completamente. Y el proceso de recuperación es largo. Si uno mide la viremia, producción de virus en circulación, vemos que aquellos no vacunados hay viremia, es decir, hay virus en circulación, y los vacunados no vemos nada. Y si medimos las lesiones en la pata, vemos que hay lesiones en los no vacunados y protección completa en los vacunados. Si vamos a macacos y hacemos el mismo experimento, vemos aquí con 4 macacos, estos experimentos son muy costosos, vemos que los no vacunados hay replicación del virus
es decir, producen copias del virus, mientras en verde, aquí en la parte inferior, los vacunados están protegidos. Y el seguimiento que hacemos es que esta vacuna es muy eficaz frente a esta familia de virus. Luego tenemos también desarrollada otra vacuna a disposición para poderla utilizar si este virus se extendiera, y al menos en España tendríamos una vacuna hecha. Pero ¿qué pasa también con el ébola? ¿Por qué nos interesó? Nos interesó por la alta tasa de mortalidad. Y entramos también, o sea, tan pronto tuvimos conocimiento, bingo, vamos a por ello. Y efectivamente, clonamos varios de los genes. Este es un virus, como decía, altamente patogénico, pero conocemos la información genética que tiene. Cogemos genes del virus, en este caso la VP40 y GP, ven la forma que tiene el virus, que por eso se llama filovirus, y en África empezó a extenderse desde África Central, fue a Nigeria, fue a Mali, fue a Senegal y toda esta zona, por eso llegó de allí a España. Afortunadamente fue un solo caso, pero la persona portadora murió y a la persona que infectó pues, se consiguió salvar. Pero durante ese periodo de tiempo, por todos los autobuses donde había circulado esta persona, la gente no viajaba. Se extendió la voz de alarma de que esta persona había viajado en estos autobuses y la gente, para que vean ustedes el pánico por algo que estaba muy, muy controlado. Por eso les digo, si apareciera un solo caso de virus de la viruela, el mundo sería como la guerra nuclear. Es decir, que tenemos que ser muy conscientes de lo que ocurre en otras partes, que estamos muy confortables aquí en España y Málaga, maravilloso, pero pueden ocurrir cosas. Bueno, aquí ven el tipo de vacuna que hicimos, que se asemeja mucho, es idéntico, es decir, que le hemos puesto los componentes estructurales y forma exactamente, lo confundes con el virus, parece que es el virus, pero no lo es, esto no tiene material genético. Y si analizamos, y esto fue también un experimento difícil, este virus requiere nivel biológico nivel 4, que es el máximo, es decir, para esos niveles, por ejemplo, el SARS coronavirus requiere nivel 3. Nosotros trabajamos normalmente en el laboratorio nivel 2, con agentes infecciosos, pero nivel 4 es el máximo, y en España no hay ningún laboratorio que tenga disponibilidad de nivel 4. Ahora ya se han tomado ya decisiones, inclusive la empresa GSK acaba de anunciar que tiene ya, no a disposición, sino para ellos, un laboratorio de nivel de seguridad P4. En Europa, en Francia tiene en Lyon, en Alemania tiene otro centro en Hamburgo, el Reino Unido tiene 2, y para de contar. Y entonces en España ahora hay una política de que debemos prepararnos, y yo creo que se están desarrollando ya también. El Centro de Sanidad Animal está ahora cerrado, que nos ha fastidiado, claro, pero están ya facilitando la creación de una parte del centro que tenga ese nivel de seguridad 4. Esto lo pudimos hacer en Hamburgo con César Muñoz Fontela, que es un español nativo de Galicia, y que pudimos llevar, de hecho envié también un colaborador, un doctorando a su laboratorio para también llevar a cabo un experimento conjunto, y tratamos de ver si distintas vacunas que habíamos generado cómo protegían, y solamente con una dosis, porque no pudimos administrarlas en 2 dosis, ya que el número de animales y la experimentación estaba muy restringida. Pero pudimos realizar un experimento en el cual demostramos protección del 80% con una sola dosis de la vacuna. Si hubiéramos dado 2 dosis, seguro que hubiéramos protegido al 100%. Pero bueno, esto es prometedor desde ese punto de vista funcional. Y ya para terminar, y ya para que vean que la virología es compleja, pero hay que entender a los virus para poder controlarlos. Y no sé si recuerdan los Juegos Olímpicos de Río, en el cual muchos jugadores
atletas no querían participar porque se había extendido el virus Zika, de nuevo transmitido por los insectos. Y las mujeres embarazadas tenían malformaciones de una microcefalia que conllevaba pues alteraciones muy serias, y luego había destrucción de la mielina, y claro, los jugadores, si tú le destruyes la mielina, lo hundes. Afortunadamente se consiguió por programas de exterminación el Aedes, el poder continuar. Nosotros, vean así la extensión por donde está circulando este virus en el mundo. Hicimos también de nuevo pues otra vacuna en la cual producíamos también un componente que hacía lo mismo que la partícula viral, pero sin material genético. Vimos que cuando en los no vacunados tenías altos niveles, por ejemplo, de anticuerpos neutralizantes, y en los... estos son virus infectivo. Si analizamos virus infectivo, en los no vacunados tenemos altos títulos de virus infectivo, pero en los vacunados no había virus. Prácticamente estábamos controlando el virus. Pues bien, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Ya voy a terminar. Que la vacunación continúa siendo la mejor estrategia de control de agentes patógenos, sin lugar a dudas, y la más barata. La vacunación con mRNA ha revolucionado el campo de las vacunas por su facilidad de producción. Yo empecé a trabajar con mRNA cuando estaba de postdoctoral en Londres hace ya muchos años, pero se nos iba de las manos, se deshacía por las ribonucleasas que hay en el entorno, y amoldándolo y acoplando con unas nanopartículas se ha conseguido estabilizar. Las vacunas basadas en recombinantes virales atenuados son muy eficientes para inducir respuestas inmunes amplias y duraderas, que es lo que queremos, que una vacuna te proteja, como hace la vacuna aquellos que ya tenemos una cierta edad, pues nos vacunaban contra la viruela. A mí en el ejército, o sea que ahí nos vacunaban a todos. Y estamos protegidos por eso. Frente a virus de la viruela del mono estamos protegidos también. Es decir, una vacuna que nos protege de por vida. Y eso es lo ideal. Aunque no se ha conseguido una vacuna eficaz contra el VIH, hemos aprendido mucho sobre la generación de antivirales y el modo de acción de las vacunas estudiando dicha enfermedad. Yo creo que los avances mayores se han producido, y el mRNA también viene de ahí, y de cáncer. Y luego, bueno, que el desarrollo de vacunas frente a virus con potencial epidémico o pandémico es una prioridad para estar preparados tan pronto como aparece un patógeno humano. Y ya el desarrollo de nuevas vacunas, así como antivirales, es una obligada necesidad de abordaje en salud por los países industrializados. España está expuesta, en la que más, porque nos llueve de todos los continentes, a nuevas infecciones debido a su posición geográfica, y debemos de estar preparados frente a enfermedades emergentes y reemergentes como ébola, chikungunya, zika, dengue, coronavirus, gripe, la gripe aviar es un problema grande, VIH y otros patógenos. España dispone de excelentes grupos de investigación en el área biomédica, pero debe de invertir más en I+D+I y tener un tejido empresarial potente. Y con eso, pues ya agradecer aquí el laboratorio, que son los que llevan a cabo todas las partes, a Carmen, a Juan García Reaza, a todos los componentes, a Beatriz Perdiguero, a todos, que son los que llevan a cabo la parte dura del día a día. Y bueno, en fin, pues muchísimas gracias y a ustedes por la atención. Interesantísimo. Y los que nos financian también, que es muy importante. Hombre, los que nos financian es importantísimo. Hay todas las agencias que nos financian, europeas, nacionales, bancos, etcétera, y donaciones de empresas. Yo creo que inclusive tuvimos donaciones de niños que venían a donar, traían 5 euros y para donarlo para la lucha contra el coronavirus, y era ejemplar, y nos llegaron donaciones, muchas donaciones, que eso sí que agradecer, como la sociedad española es ejemplar a la hora de responder frente a amenazas o frente a alteraciones que afecten
a la sociedad en su conjunto. Y eso es admirable, pocos países lo tienen. Muchas gracias, doctor Esteban. Mariano Esteban, muchísimas gracias. Nos ha encantado, como siempre que habla, es un placer. Son de estas clases magistrales, ¿no? Esas lecciones magistrales que el alumno queda embobado, aunque en el caso, por ejemplo, como es el mío, pues no tenga ni puñetera idea de casi nada. Yo lo único que hago es ir a vacunarme, pongo el brazo y además no soy nada negacionista. O sea, si hay 70 vacunas... No, soy kennediano, no. Si hay 70 vacunas, doctor, yo me pongo las 70. O sea, así de fácil. Tenemos un problema, que estábamos tan interesados que a las 8:30 tenemos que abandonar la sala por cuestiones de verdad de trabajo interno. Con lo cual tenemos 10 minutos. Tenemos muchísimas preguntas, muchas preguntas que nos han llegado que me llegan a un WhatsApp que hicimos el doctor Alba y yo en el principio de que comenzar las conferencias, y entonces le voy a pedir, por favor, la máxima estrechez en la respuesta. Le voy a hacer varias preguntas en una. Me dicen, y todas estas son telefónicas y ya empezamos, por WhatsApp, y ahora empezamos con las presenciales. Dice, como sigan viniendo esto, vamos a tener que repetir la segunda fase, segunda entrega. Nos dicen, le hago 3 preguntas en una. Una es el negacionismo, frente al negacionismo, ¿qué se puede hacer? Otra es, a mí esta pregunta me ha gustado, dice, el meteorito... Sabemos que un meteorito acabó con los dinosaurios. ¿Qué virus es el que va a acabar con la humanidad? Hombre, yo creo que somos más listos que los virus. De hecho, los controlamos. O sea, no considero, aunque... ¿La viruela, Mariano? ¿Podría acabar? La viruela no, pero tenemos herramientas. Es decir, hemos desarrollado ahora vacunas mucho más eficaces que las que se habían desarrollado inicialmente. Yo estoy en el comité de la Organización Mundial de la Salud de asesoramiento para saber exactamente cómo podemos ir desarrollando nuevas estrategias si apareciera la viruela. Es decir, somos más listos que los virus, porque necesitan un hospedador y sabemos cómo responder. Sabemos mucho de la biología de los virus, es apasionante, y esa biología la hemos traducido al conocimiento de nuestra propia biología. Es decir, el virus con el que yo trabajo fue pionero. Primero, la primera vacuna que se desarrolla, el entendimiento de la vacuna, el primer virus que se ve también ya por microscopía óptica, el primero en el cual se aísla una polimerasa que luego se identificaron en los retrovirus y en otros virus. El primero que se identifica cómo es el RNA mensajero, qué alteraciones tienes, etcétera. Es el pionero, el primero que se demuestra que tiene genes que codifican para proteínas que antagonizan también el sistema inmune. Es decir, todo eso nos ha llevado a entendernos a nosotros mismos. La inteligencia... Y lo del asteroide o la vida, donde emerge, es interesante, el origen de la vida. Precisamente ahí estaba en la Real Academia de Farmacia, y que era el tema de la Antártida, el agua en la Antártida, y las exploraciones que se han hecho a 2.000 o 4.000 metros de profundidad, porque es inmenso la profundidad que tiene, que puede tener hasta 100 kilómetros. Es una barbaridad. Hay lagos en los cuales se han tomado muestras y se ha demostrado que hay material genético que desconocemos por completo. Y esas muestras se han intentado cultivar, pero de momento tampoco tenemos los sistemas de cultivo. Pero habrá formas que hayan evolucionado o que sean muy antiguas, al cabo de cientos de miles de años, y que vayamos aprendiendo también sobre nuestro origen de la vida. Tuvimos a un gran investigador, Juan Oró, que conseguía reproducir como lo que llamaban una sopa, en la cual era precursora de aminoácidos y precursora de poder ácido nucleico, pero no componentes básicos. Es decir, que todavía no sabemos cómo se originó la vida en nuestro planeta. Yo no sé muchas veces si es bueno averiguar cosas que no conocemos o no, porque es que siempre te queda la duda. Resumo ya las preguntas y resumo las presenciales, repito, por la hora. Inteligencia artificial y vacunas,
y si alguna vez habrá una vacuna contra el cáncer. Pregunta alguien de aquí. Inteligencia artificial y vacunas, magnífico. Magnífico. O sea, nos ayuda muchísimo. O sea, la inteligencia artificial es un instrumento, no confundamos. O sea, es decir, es una herramienta que tiene la sociedad y hay que saber utilizarla. Y, lógicamente, hay que establecer las normativas de uso y de no uso cuando se debe utilizar. Este señor pregunta, ¿puede ser la panacea? Es lo mismo que hemos ido llegando con el Internet y todo lo demás que nos ha ido facilitando, los ordenadores. Esto es el poder ahora escribir en un inglés académico, que lo pasas y te lo mejora todo. Pero, lógicamente, tú tienes que mantener unas normas en las cuales tú debes de manifestar cuando has utilizado inteligencia artificial, si ha sido no la parte creativa tuya, que lo puedes mejorar, pero creo que es muy bueno, muy positivo. Voy a agrupar, y no me queda más remedio, y perdonen, porque es que no tenemos tiempo de verdad, voy a agrupar las preguntas presenciales. Hay varias preguntas que hablan, que se refieren al tema del virus del Nilo. Hay una preocupación importante al respecto. ¿Qué podríamos decir? Porque, claro, nos dicen que si el riesgo es alto, no es alto aquí en España, si las patologías son de riesgo, en fin. No. Bueno, la forma de control que están utilizando tanto en Extremadura como en Andalucía es la fumigación. Y eso, bueno, pero es un virus serio. O sea, de hecho, ha habido varias muertes, tanto en Extremadura como en Córdoba, y no disponemos de vacuna. Precisamente en un proyecto que presentamos al Ministerio, es uno de los objetivos es desarrollo. Lógicamente, a nosotros cuando viene algo que sabemos que no hay una vacuna, nos metemos. Si sabemos que tenemos también un modelo animal y lo podemos dirigir. Pero, es decir, es preocupante y tratar de evitar el agente transmisor. Y eso con fumigaciones se está consiguiendo. Otro tema que preocupa mucho al auditorio es la gripe aviar. Total. Gripe aviar. Estoy totalmente de acuerdo porque la gripe aviar infecta, como he dicho, a las aves y es donde se mantiene. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que ya en los últimos años este virus ha empezado a manifestar cada vez con más incidencia en mamíferos. Y, de hecho, siguiendo con lo de hecho, este virus se está manifestando en mamíferos, en leones y focas, en la Antártida, en los cuales el grupo de Antonio Alcamí ha demostrado que el H5N1, que es el responsable de la gripe aviar, se encuentra prevalente y estos animales han muerto por esa causa. Si en el momento que ocurra una mutación, que ese virus que tiene los carbohidratos ácido-siálicos que están en las células y que el virus utiliza la hemaglutinina para interaccionar con esa porción y que sabemos que tiene que tener un enlace 6,2, que bueno, mientras que el virus en las aves utiliza el 3,2, son las interacciones. En el momento que haya esa mutación en las células humanas y se facilite lo que el virus viene utilizando en las aves, tendríamos un problema, pero muy gordo. Pero muy gordo. Ten en cuenta que el virus ese, el H1N1, en 1918 exterminó entre 50 y 100 millones. O sea, personas en un tiempo récord. O sea, sería tremendo. Es lo que nos estamos preparando todos para ver que tenemos herramientas. Si se modificara el receptor, pues podríamos actuar con rapidez y evitar que el virus se propague.
Varias preguntas de personas aquí presentes, son todas las mismas. Tema de pandemia COVID, si tenemos que seguir vacunándonos, si las personas de riesgo tienen que vacunarse, si es conveniente que las nuevas variantes de COVID ya tienen se sabe que si tienen... Es un conjunto en resumen, yo diría, ¿tenemos que seguir vacunándonos aunque no seamos población de riesgo? Vamos a ver, la vacunación es voluntaria. Es decir, y como se ha visto a lo largo del tiempo, pues la vacunación lógicamente controla. Las vacunas que se están utilizando ahora van dirigidas ya frente a la variante. Ahora es la LP 8.1, me parece, que es la que están haciendo, o la que está ya. Y para, sobre todo, personas con problemas diabéticos, problemas cardiovasculares, la recomendación es que se vacunen. Luego, personal más joven, pues es voluntario, pero sí las personas de riesgo sí se deben de vacunar. Personas de riesgo... De riesgo y tienen patologías. Es bien fácil, solamente es una inyección y ya está. Ya está. Terminamos. Esto es como los mandamientos, lo cerramos en dos, ¿no? En uno. ¿Está lo mejor por llegar o lo peor, doctor? Hombre, yo creo que vivimos en un mundo, sí, hemos visto la pirámide, la gente moría, pero vamos, en todos los sitios, en todos los espacios. Hemos mejorado muchísimo. La vida media de todos nosotros hemos considerado un chaval. Pero, digo, que eso era impensable antes. Decía, pero ¿usted dónde va? Es decir, que hoy día el edadismo, es decir, no debe existir. Lo mejor, esto está por llegar Es decir, lo mejor. Que mientras a medida que uno va avanzando, en mayor edad, dignidad y gobierno, pues esa experiencia es muy importante para todas las generaciones, como van llegando. En mi laboratorio tengo gente con 22, 23 años y van subiendo, 27, 29, 30, 40, 50. Es decir, y yo soy una parte de todo ese grupo que he presentado. El genio, es el genio. Una parte que está allí para ayudar. Yo creo que esa conciencia tenemos que tener y la sociedad debe reconocer, en eso las sociedades asiáticas, japonesas, eso reconocen a las personas mayores, son los intelectuales. Claro. Y los más primitivos siempre tenían... La última pregunta, que ya no nos queda tiempo, muy malagueña. Y yo como consumidor de ese producto me interesa. Hace unos días, dice una persona, aquí presente, tuve que ir a urgencia a un hospital porque no me encontraba bien. Allí me encontré con un joven de unos 40 años, alto, muy fuerte, todas las cosas que le suelen ocurrir al que tiene 40 años, claro. Y me contó que había pasado una noche fatal con un dolor de espalda tremendo. A los pocos días me enteré que se había contagiado de hepatitis C. Pero lo que aporta es que el día anterior este señor estuvo limpiando una cantidad importante de concha fina. Pregunta, y yo como consumidor digo, ¿puede tener relación esto con la infección? Bueno, sabemos que el marisco natural, almejas o concha fina, puede llevar virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis. Se puede, pero el tratamiento que reciben hoy en día es distinto. Tienen un control muy grande. Yo tomo concha fina. Me ha echado un jarro de agua fría porque vamos. Yo tomo concha fina y me encanta. Y tomo almejas y tomo de coquinas y tomo. Menos mal. Pero menos mal. Si no está, lógicamente pasan por sistemas, y lo mismo que las ostras, es decir, pasan por sistemas de depuración que evitan este tipo de enfermedades. Esto es, no sabe usted la tranquilidad que me da, nos vamos, porque le voy a decir una cosa, es como una vez que me monté en un avión, había un señor con un enorme susto, era un vuelo largo a Nueva York, el señor estaba sudando, medio llorando, esto es horroroso, yo me quiero ir, no quiero seguir, y ve que entra el entonces príncipe Felipe, se queda, se relaja, se tranquiliza,
Y digo, ¿qué le ha pasado? Dice, que no se va a matar el rey en un accidente. O sea, yo tranquilo. Pues a usted, si no le toca la concha fina, yo me puedo hinchar. Hala, buenas noches. Te puedes hinchar, ¿eh?